Esta semana, un artículo le dio muchas vueltas al mundo mencionando que los hongos mágicos, el LSD y la ketamina son las drogas que le dan fuerza a Silicon Valley. Hoy vamos a hablar de esto desde una perspectiva científica y para eso quiero arrancar aclarando que todo consumo de sustancias trae riesgos. No existe tal cosa como el consumo de una sustancia 100% sin riesgos. Voy a estar dejando las referencias a todos los estudios que menciono acá. Si me están viendo en YouTube, la van a ver abajo en la descripción. O también pueden simplemente tomar el título del estudio y googlearlo y lo van a encontrar. Quiero reiterar que estos no son consejos médicos. Yo no soy un doctor ni un experto en esto. Simplemente estoy haciendo mi mejor esfuerzo por compilarles toda la evidencia científica y el estado del arte de la forma en la que esto existe y de cómo se representa. También quiero aclararles que muchas de las cosas que ustedes van a ver el día de hoy muy probablemente van a generar una reacción automática negativa en sus mentes. Así que sé consciente que lo que verás acá desafiará lo que crees. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus familias personas que han tenido problemas de adicción, van a ver esto como absolutamente inaceptable. Y típicamente las personas que han tenido en sus familias una persona que cayó en la adicción y que por ello tuvo muchos problemas en sus vidas, no van a ver desde ninguna perspectiva nunca nada positivo respecto a ciertas sustancias. De igual manera y al revés, personas que hacen un consumo constante de una sustancia van a defender su consumo sin importar lo que uno diga. Si consumes una sustancia, vas a intentar defender su consumo. Así que arranquemos. Múltiples estudios han ido mostrando las aparentes ventajas de ciertas sustancias. Lo que menciona este estudio, por ejemplo, es que los estudios clínicos sugieren que el potencial terapéutico de los psicodélicos, incluyendo la ayahuasca, el DMT, la psilocibina, que es conocida como hongos, y el LSD, en desórdenes relacionados con estrés, pueden ayudar. Estas sustancias inducen aparentemente efectos cognitivos, antidepresivos, ansiolíticos y antiadictivos, incluyendo efectos que se parecen a otra sustancia llamada ketamina. The Economist recientemente publicó este artículo en un reporte que lo llaman Arreglando el Cerebro. En este reporte mencionan que la ketamina, la psilocibina y el éxtasis están llegando a la gaveta de medicina. Aquí muestran en el cerebro la acción de estas sustancias y cómo actúan en ciertos neuroreceptores de nuestra mente. Para resumirlo, lo que pasa es que nuestra mente desarrolla costumbres y reacciones automáticas ante ciertas cosas. A veces eso puede ser una reacción traumática, a veces simplemente es memoria muscular. Pero a medida que crecemos y nos volvemos adultos, tenemos reacciones instantáneas y costumbres de la forma en la que actuamos. Hay un curso que Platzi tiene, llamado el curso para entender tus emociones básicas. Este curso puede tener un título terrible, pero realmente es muy efectivo porque es un curso a través del cual, sin ningún tipo de uso de sustancias, sino simplemente tú mismo, puedes entender en ocasiones por qué piensas lo que piensas, por qué reaccionas como reaccionas y por qué sientes lo que sientes. Es una forma de autodiagnosticar de dónde viene tu miedo, ira, asco, alegría, tristeza. Es científicamente fundamentado y muy poderoso. Lo que hacen las sustancias psicodélicas es deshacer esas costumbres por un rato. Al deshacer esas costumbres por un rato, crean la posibilidad de o crear nuevas costumbres o desaprender malos comportamientos, romper hábitos, y esta es parte de la razón por la que aparentemente tienden a ser tan efectivas en terapia. De hecho, estamos viendo que los efectos tanto del psilocybin como del MDMA en el estado de descanso entre las redes hace que sea más fácil la acción de ciertas terapias. Aquí es un buen momento para aclarar que hay nombres distintos para estas sustancias y pueden ser lo mismo. Por ejemplo, MDMA es el nombre de algo que la gente conoce como éxtasis. Sí, típicamente éxtasis es una pastilla. La pastilla es el polvo o cristal del MDMA comprimido en una pastilla para que genere un efecto más fuerte y es muy usado de una u otra manera en eventos musicales y ese es su uso recreativo. En uso terapéutico rara vez se usa la forma de pastilla porque la forma de pastilla tiene múltiples riesgos. Un riesgo es que no te estén dando la sustancia, sino que la sustancia sea mezclada con otras cosas, y otro riesgo es que te estén dando la sustancia, pero no te están dando la dosis correcta. Y estas sustancias son muy delicadas con dosis. Por eso esto es parte de los riesgos y hay que tener mucho cuidado. También otros estudios han demostrado, por ejemplo, que en el caso de los hongos, la sustancia activa, el componente activo de los hongos es el psilocybin. Una sola dosis tiende a ayudar mucho a personas que están teniendo depresión fuerte, que además es resistente a tratamiento. La cantidad de evidencia alrededor de terapia asistida con psilocybin para desórdenes de depresión parece impresionante. Y esto está abriendo la puerta a mucha legalización y más estudios que eventualmente están convirtiéndose en protocolos médicos. El resumen es, estas sustancias cambian la forma en la que la forma por defecto de tu mente piensa. Y una vez tú estás ahí, decides qué hacer después. Cada sustancia tiene nombres distintos y reacciones distintas, y parte del problema de la conversación con estas sustancias es que típicamente las conversaciones tienden a meter todas las sustancias en la misma bolsa. Así que para desagregarla, quiero aclarar que tú casi seguro
has probado sustancias peligrosas antes. La sustancia más peligrosa de todas, de acuerdo a un estudio publicado en The Lancet, hecho en Inglaterra, es el alcohol. El alcohol es la sustancia más peligrosa por mucho. Es fácil encontrar este estudio. Simplemente ve a Google y busca Drug Harm Chart o el gráfico de daño de las drogas. Este gráfico divide el daño entre daño a los usuarios de la sustancia y daño a otras personas que están consumiendo o usando la sustancia. Es posible que te sorprenda viendo que el alcohol está más arriba que otras sustancias mucho más peligrosas como el crack, el meth y cosas por el estilo. Aquí hay que entender que esto es un agregado de tanto el daño que te haces a ti mismo como el daño que le puedes hacer a otras personas. Cuando lo desagregamos y nos enfocamos solamente en el daño que te haces a ti mismo o en su potencial de mortalidad, vemos que el alcohol es la tercera sustancia más peligrosa y efectivamente sustancias como el crack, la heroína y otras son aún más peligrosas. Pero también podemos comparar el efecto del alcohol con otras sustancias que, aunque consideramos increíblemente peligrosas, son mucho menos problemáticas, como por ejemplo el cannabis y también el efecto que tiene el tabaco. Por último, en este gráfico, observen en la parte de abajo la forma y efecto que tiene el éxtasis, también conocido como MDMA, el LSD, también conocido como ácido, y los hongos en cuanto a daño. El daño es una fracción de lo que hacen estas otras sustancias. Cuando uno desagrega aún más el gráfico dentro del paper, uno encuentra que la forma en la que midieron el daño es bastante completa. Para no aburrirlos tanto, me voy a enfocar en dos específicos casos, que es la mortalidad y los daños al cuerpo y la dependencia. Como lo van a ver, la gran mayoría de las drogas que tienen un alto nivel de mortalidad o daño al cuerpo también tienen un alto nivel de dependencia. Hay sustancias que capturan nuestra capacidad de recompensa en el cerebro, nuestro ciclo de dopamina, y esto hace que desarrollemos un hábito alrededor de esas sustancias. La sustancia más peligrosa de todas formas sigue siendo el alcohol, no solamente porque el alcohol es muy problemático, sino porque el alcohol multiplica el riesgo de otras sustancias. La gran mayoría de adictos también son adictos al alcohol. Así que cuando consumes alcohol y consumes otras sustancias, estás aumentando mucho más el riesgo. Pero el alcohol por sí solo es problemático. Esta idea de que una copa de vino al día es saludable para el corazón es mentira. Es un estudio de mala ciencia que ha sido descartado desde hace muchos años. En este momento, la Organización Mundial de la Salud considera que no hay ningún nivel seguro de consumo de alcohol para nuestra salud. Una copita, una cerveza, solo el fin de semana, consumirlo de manera social, todo consumo de alcohol es malo. En este post de Bloomberg ustedes pueden encontrar que una copa de vino al día es mala para ti de acuerdo a la Federación de Cardiólogos del Mundo. Incluso un poquito de alcohol puede dañar tu salud. Este estudio explica un poco más que la forma en la que el alcohol causa problemas es dañando el ADN, porque el alcohol es fundamentalmente un veneno. El alcohol se sintetiza y metaboliza en acetaldehído, un químico que es tóxico para las células. El acetaldehído daña tu ADN y previene que tu cuerpo pueda reparar el daño. Una vez tu ADN se daña, una célula puede crecer fuera de control y crear un tumor cancerígeno. El alcohol puede causar aún más cáncer que el cigarrillo o el tabaco. Hay muchos otros problemas que tiene el alcohol. Comparado con estas sustancias, las sustancias psicodélicas en específico también tienen sus riesgos, pero el riesgo principal que tienen las sustancias psicodélicas es que mientras estás bajo el efecto de la sustancia psicodélica, pues tienes una disminuida capacidad de funcionamiento mental porque estás, entre comillas, en el viaje, lo que hace que no puedas operar maquinaria o que no puedas tomar decisiones específicas. Dicho eso, no hay evidencia que los psicodélicos generen hábito ni que existan sobredosis letales, donde claramente existen sobredosis letales de otras sustancias que no son psicodélicas. Y la palabra psicodélica específicamente se refiere a estas sustancias que están siendo estudiadas desde una perspectiva terapéutica. De hecho, incluso hay estudios de estas sustancias alrededor de accidentes de tráfico. Esto es el multiplicador de riesgo de un accidente de tráfico donde mueran personas bajo la influencia. Aquí vemos que el alcohol es el más peligroso, pero no hay nada más peligroso que el alcohol combinado con otras sustancias. Dicho eso, es posible que ustedes crean que el cannabis no es tan peligroso, pero el consumo de cannabis tiene riesgos reales y aplicables para tu vida. Uno de los estudios más completos determinó que cuando se consume en la adolescencia o antes de los 25 años, causa daños irreversibles en el cerebro. Y esto probablemente es una noticia para ti, que si ya te pasó, pues haz tu mejor esfuerzo por disminuirlo. Si tú consumiste cannabis antes de los 25 años, lo más probable es que le hayas hecho daño a tu cuerpo. Aquí, este estudio menciona que el consumo de cannabis durante la edad joven
y sobre todo en la adolescencia, está asociado con funciones cognitivas más pobres. Por ejemplo, tener peor memoria, peor capacidad de expresión verbal, menos velocidad de procesamiento, inhibición cognitiva y no poder sostener la concentración y la atención. Y estas anormalidades en la estructura del cerebro y la función continúan con el pasar del tiempo, incluyendo problemas en el estado de ánimo y la calidad del sueño. Los efectos son más fuertes en adolescentes y en jóvenes adultos y un poco menos en adultos mayores de 25. Después de 25 años no es tan problemático, antes de los 25 años es extremadamente problemático. Una vez nosotros ajustamos, de hecho, por ratios de diferentes resultados en el uso de cannabis en los adolescentes, detectamos que los adolescentes que consumen cannabis, a mayor consumo de cannabis, menor probabilidad de que completen la escuela secundaria, de que logren ir a la universidad y, irónicamente, sí es verdad que el mayor consumo de cannabis genera una probabilidad del uso de otras drogas. Ha habido mucha controversia alrededor de este tema y para muchas personas esto es inaceptable porque consideran que el cannabis es una sustancia mágica que soluciona todo. Y no es necesariamente tan problemática de acuerdo al estudio de Lancet, pero sobre todo en adolescentes y jóvenes esto es verdad. En tu adolescencia y en tu juventud es cuando deberías estar descubriendo quién eres y probando la mayor cantidad de ideas creativas posibles. Esto simplemente lo frena. Para los hombres hay un efecto mucho más problemático. Para los hombres el uso del cannabis impacta la fertilidad y la salud sexual. En el estudio demostró, y en este momento esto es uno de los problemas más grandes y más interesantes de sexualidad y fertilidad, que el consumo de cannabis baja el volumen en el esperma, el conteo de esperma y la forma de los espermatozoides, haciendo a muchos hombres prácticamente infértiles por hacer uso constante de cannabis en sus vidas. Dicho eso, es mucho mejor que consumir alcohol. Hubo un estudio súper interesante que demostró que el uso de cannabis también baja el riesgo de violencia doméstica en parejas casadas, comparado con el uso de alcohol que aumenta el riesgo de violencia doméstica. Eso por el lado de las sustancias más típicas. Ahora enfoquémonos una vez más en las sustancias que se llaman sustancias psicodélicas. MDMA, LSD, psilocibina y ketamina, que no es precisamente psicodélica, aunque esa definición es medio blurry. Australia este año aprobó el uso de MDMA y de psilocibina por primera vez como medicina. El MDMA pareciera ser extremadamente prometedor en tratamiento de todo tipo de traumas, en particular del PTSD o el desorden de estrés postraumático, y el psilocibina, como mencionamos, aparentemente es muy efectivo en el tratamiento de depresión, que es resistente a otros antidepresivos. En Estados Unidos también están a punto de aprobar la terapia con MDMA, algo que se lleva estudiando desde los años 70 por una organización llamada MAPS. Y en algunos estados como Oregon ya es legal el uso de hongos alucinógenos, lo que significa que poco a poco está volviéndose algo aceptado en la sociedad. Recientemente, un artículo en Insider, que realmente fue publicado en múltiples lugares, mostró que un supremacista blanco, una de estas personas hiperracistas, ultranacionalistas, un neonazi, tomó MDMA para un estudio y lo sacó de su racismo, lo sacó de sus creencias nazis y neonazis. En el momento en el que consumió MDMA, se dio cuenta que no tenía ningún tipo de sentido y se curó de su racismo, lo cual es absolutamente espectacular. Hace poco también sale este estudio donde mostró que el cerebro incrementa su respuesta a las bajas frecuencias en la música, lo que después de la terapia de psilocibina para la depresión. Básicamente hay muchos estudios que muestran la eficiencia del uso de la música y están tratando de encontrar cómo el consumo de estas sustancias psicodélicas aumenta la capacidad de percepción de todos los tipos de tonalidades en la música, llevando al cerebro a otras zonas de pensamiento que hacen más fácil la aplicación de ciertas terapias. En este otro estudio muestran que las microdosis con psilocibina tienden, a pesar de que no son tan efectivas para muchas de las cosas que mencionan, y hay mucha mala ciencia con respecto a las microdosis y muchos, entre comillas, tratamientos que no vienen realmente de fuentes médicas o científicas, sí pareciera que es posible reemplazar a los antidepresivos con microdosis de psilocibina o microdosis de hongos. Los antidepresivos modernos, que típicamente son los inhibidores del uptake de serotonina, tienden a tener efectos secundarios terribles, entre ellos la disminución del impulso sexual, la disminución del líbido, otros efectos que pueden ser muy terribles, a pesar de que para muchas personas los antidepresivos son una solución. Tengan en mente que la depresión es una enfermedad mortal y es una enfermedad muy seria, que afortunadamente hoy en día tiene tratamiento. El porcentaje de personas que eran alcohólicos o que tenían fuertes adicciones al alcohol después de una terapia de psilocibina baja, lo que significa que el tratamiento con terapia de psilocibina, que recordemos son hongos, puede ayudar a las personas a dejar atrás la adicción a sustancias que generan hábitos, sustancias como el alcohol. Y todo parece indicar que aumenta la capacidad de cognición creativa deliberada
durante exposición a una terapia de dosis completa o macrodosis de psilocibina. No significa que la creatividad aumente, pero significa que al permitirnos ver las cosas de otra manera y eliminar nuestro estado por defecto o simplemente disolverlo de manera temporal, eso le permite a las personas ver las cosas desde otra perspectiva y eso al final del día es otro tipo de creatividad. Ya cerrando, existen otras sustancias aparte de la psilocibina y el MDMA, como el LSD. El LSD, como una historia muy curiosa, es una sustancia que inicialmente fue investigada por la CIA en Estados Unidos en el siglo pasado, con el objetivo de manipulación mental y de interrogación. Y gran parte de la razón por la que estas sustancias son ilegales tiene que ver con estos estudios iniciales que la CIA hizo alrededor de ellos como un uso militar. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que existe un efecto que tiene el LSD en la capacidad de aprendizaje reforzado en humanos, que en resumen significa que es más fácil aprender ciertas cosas o reaprender otras cosas bajo la influencia de estas sustancias. Y de hecho, el psilocybin en específico se ha demostrado en mamíferos, particularmente en ratones, pero muy probablemente también puede ocurrir en humanos, que in vivo, es decir, en una persona, en un organismo que está vivo, produce cierto tipo de reacciones que se parecen mucho a la creación de nuevas neuronas y de nuevos caminos neuronales. Como les mencioné antes, ninguna sustancia está 100% sin riesgos. Hay varias personas que mencionan que después de consumir a estas sustancias psicodélicas tiene reacciones opuestas. Entonces, hay personas que 9 años después de un viaje, por ejemplo, todavía tienen distorsiones visuales que les causan ansiedad. También hay personas a las que se les dispara la psicosis, en particular la psicosis y ciertas otras precondiciones pueden ser muy problemáticas. Por eso no se recomienda que simplemente vayan y consuman de manera recreativa. El consumo recreativo rara vez está correlacionado con un efecto positivo de los efectos que estamos mencionando acá. Por eso el uso en festivales de música, en grupos de amigos y cosas por el estilo, a pesar de que es una decisión adulta e individual de cada persona, no es necesariamente una correlación con una mejora personal. Y hay que tener muy en mente que esto depende de asistencia con terapia. En este momento, múltiples equipos científicos están tratando de aislar los componentes moleculares de estas sustancias que causan los efectos positivos, en particular alrededor de la depresión, sin causar el trip visual. ¿Por qué? No es simplemente porque estén tratando de matar la fiesta, sino porque potencialmente hay personas que simplemente no pueden debido a antecedentes de psicosis, a estar embarazadas o a otros efectos que no les permiten hacer esto. Mientras tanto, el marco legal alrededor del planeta está cambiando y la tendencia es una tendencia masiva a la legalización. Como ustedes saben, la prohibición simplemente no funciona. Estados Unidos intentó prohibir el alcohol a inicios del siglo XX y lo único que logró fue darle más poder a los gángsters, a las bandas de contrabando de alcohol. Es literalmente lo mismo que pasa en nuestro mundo moderno. Cuando los gobiernos prohíben el uso de una sustancia y su distribución, lo único que están haciendo es darle más poder a las bandas criminales que se encargan de su distribución. Entre más fuerte la prohibición, más fuerte la banda criminal. San Francisco, que es una de las ciudades más problemáticas desde una perspectiva de uso de sustancias al aire libre, pero también más experimentales, y el corazón de Silicon Valley, decidió a finales del 2022 decriminalizar los psicodélicos. Y un dato interesante, la gran mayoría de ciudades grandes de América Latina tiene una decriminalización de los psicodélicos, que es algo que no todo el mundo sabe. Decriminalizar un psicodélico es distinto a legalizarlo. Básicamente significa que su uso y porte no es perseguido por la ley. Por otro lado, estamos usando otras sustancias que son 100% legales e increíblemente dañinas. Una de las sustancias más problemáticas últimamente que estamos usando con completa legalidad y que son increíblemente dañinas son los vapes, los vaporizadores. Los cigarrillos electrónicos o vaporizadores causan daños cardiovasculares de una manera impresionante y casi que permanente. Sí, los cigarrillos son peores, pero los vapes no son mejores. No solamente eso, el usar vapes, los vaporizadores incrementan la probabilidad de asma y de otras enfermedades de los pulmones y del corazón. Así que hay que parar de usar estos vapes. Quiero por último comentarles que los psicodélicos funcionan complementando una terapia, pero no reemplazando la terapia. Y reiterar que a pesar de que por ahora hay pocos profesionales que saben usarlo, existen. En cada país de América Latina hay organizaciones enfocadas en hacerlo. Asegúrense que sean doctores reales. Asegúrense que no sean palabras que parecen que son doctores pero no son. Por ejemplo, la homeopatía no es medicina. La medicina funcional no es medicina. Tengan mucho cuidado con este tipo de doctores y asegúrense de que están yendo a médicos reales, a personas que tengan entrenamiento real en psicología, en psiquiatría, en terapia ocupacional, en terapia clínica y que estén atendiéndolos.
van a haber terapeutas y psicólogos y psiquiatras que por protocolo médico y ético no les van a recomendar ni les van a sugerir el uso de estas sustancias, pero si ustedes deciden usarlas, van a acompañarlos en el proceso, porque al final del día van a tener curiosidad científica y quieren obtener nueva información. Cada uno de ustedes vea con el equipo médico con el que ustedes están trabajando la mejor solución, pero sobre todo no intenten automedicarse ni solucionar esto porque sí. También tengan en mente que usar psicodélicos puede generar tolerancia y en el peor de los casos, neurotoxicidad. La tolerancia es el uso constante de una sustancia hasta el punto en el que la sustancia deja de tener efecto en nuestras mentes y entonces la única forma de volver a tener efecto es aumentar el uso. Esto puede pasar con sustancias como los hongos o el LSD. La forma de evitarlo es tener una amplia cantidad de tiempo entre cada sesión. La recomendación médica moderna pareciera ser que con hongos y con LSD haya que esperar un mínimo, no un máximo, sino un mínimo de 2 a 3 meses entre aplicación de la sustancia. Dicho eso, el LSD y el psilocybin son curiosamente similares en su acción molecular en el cerebro, por ende, el uso de uno puede disminuir el uso del otro. También existen ciertos antidepresivos que intervienen en el neuroreceptor en el que funciona el LSD y el psilocybin, lo que hace que el uso de esos antidepresivos haga que el uso de estas sustancias no genere nada en la mente. Por último está el MDMA o el éxtasis. El MDMA es mucho más complejo. Si ustedes tienen depresión, el MDMA les puede causar superdepresión porque genera algo que se llama síndrome de serotonina, en el que varios días después los va a hacer sentir como que se acabó el mundo y les va a generar uno de los ataques de depresión más grandes de la historia de sus vidas. Tengan mucho cuidado. Si están usando antidepresivos, tampoco deberían estar usando MDMA. Por último, el MDMA es de las sustancias que aparentemente genera mayores niveles de neurotoxicidad y mayores niveles de tolerancia. Idealmente, el MDMA no se debe usar más de 2 veces al año. El peligro más grande de generar la tolerancia a la neurotoxicidad no es solamente los peligros médicos que puede causar, sino también que se pierde la capacidad de usarlos. A medida que estamos avanzando en la ciencia, hasta ahora estamos descubriendo una masiva cantidad de beneficios que muy probablemente van a reemplazar muchas de las terapias que conocemos hoy en día. Imagina que en 10, 20 años tú necesites estas terapias, pero por hacer un excesivo uso recreativo de estas sustancias, cuando las necesites no te hacen nada por la tolerancia que tu cerebro desarrolló. Ser responsable contigo mismo y en lo posible, intenta al máximo no usar nada de esto. Un último dato antes de irme es el manejo de la ansiedad. Nosotros lanzamos un curso de manejo de la ansiedad con Therapify. La ansiedad es muy particular. En ocasiones la depresión viene con ansiedad, en ocasiones solamente hay ansiedad. Para darles un ejemplo, yo no tengo depresión, pero yo sin duda tengo ansiedad. Therapify, por cierto, es una startup creada por estudiantes de Platzi que nosotros amamos, que les permite tener terapia con terapeutas certificados, con psicólogos reales, 100% online, a la hora que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran. Ellos me dieron, porque fueron muy amables, un código de descuento si ustedes quieren probar Therapify ya mismo. El código de descuento es Freddy en mayúscula. Vayan y pruébenlo. La terapia es muy importante. Ustedes irían a terapia física si se parten un brazo, vayan a terapia para sus mentes. Recientemente se descubrió una sustancia llamada Silexan. El Silexan pareciera tener efectos espectaculares en la ansiedad de una manera muy rápida. Quiero reiterarles que esto no es un consejo médico. Yo simplemente les estoy contando lo que una serie de papers mencionan. Tómenlo como lo que es. Todo parece indicar que el consumo todos los días de 2 pastillas de 80 miligramos de Silexan baja de una manera radical la ansiedad, mucho mejor que ninguna otra sustancia. Estas son las sustancias típicas que se usan para el manejo de la ansiedad: busporina, vilazodona, los inhibidores de serotonina, los otros inhibidores que existen, hidroxicina, los benzodiazepanes, psicoterapia y el Silexan. Y los antipsicóticos, que son drogas completamente diferentes. Y este es el tamaño del efecto en porcentaje, lo que significa que los antidepresivos funcionan entre un 33 y un 36% para los casos de ansiedad. Los benzodiazepanes un 45%. La psicoterapia, la terapia de hablar, funciona más o menos en un 50% de los casos. El Silexan funciona en el 86% de los casos. Lo impresionante del Silexan es que es lavanda. Es simplemente aceite de lavanda en 80 miligramos. Eso no significa que oler lavanda sirva. Los estudios han demostrado que las velas de lavanda no funcionan, que oler lavanda no funciona, que fumar lavanda no funciona, que el aceite esencial de lavanda puesto en la cabeza no funciona. Todo esto son placebos, aunque efectivamente la lavanda genera un cierto tipo de placer en nuestro cuerpo que nos hace sentir bien, pero no tiene nada que ver con la ansiedad. Lo que funciona con la ansiedad es el aceite de lavanda en 80 miligramos destilado en una pastilla. Esta es la pastilla típica que venden en Estados Unidos. En Latinoamérica hay múltiples pastillas de esta categoría. Lo único que hay que tener en mente es que son 2 pastillas al día de 80 miligramos. Háblenlo con sus médicos. Por último, algo que funciona para todos los seres humanos es la meditación. La meditación es prácticamente magia. Cuando ustedes hacen meditación, funciona.
No hay un humano al que la meditación no le funcione. La meditación es como el cardio, es trabajo, y por eso no muchas personas lo hacen. Tenemos un curso, el audiocurso de meditación de Platzi, que les enseña a meditar. Mi último consejo, antes de dejarlos, es que si ustedes realmente quieren dejar de consumir algo por su salud, dejen el alcohol y el humo. Las cosas que crean humo y el alcohol es lo que más les está dañando sus vidas. No hay una cantidad de alcohol sana. Claramente existen problemas con el alcohol relacionados con la vida social. Si ustedes están consumiendo alcohol, en ocasiones lo hacen porque es la forma de tener amigos, es la forma de desinhibirse, es la forma de tomar ciertos riesgos. Vale mucho la pena aprender cómo lograr esto sin necesidad de ninguna sustancia, porque no solamente existen sustancias que generan hábito, sino sustancias que generan dependencia. El MDMA, por ejemplo, o éxtasis, no genera hábito, no genera una adicción per se, pero como es típicamente usado en fiestas, muchas personas terminan pensando que no vale la pena ir a una fiesta si no van a consumir esta sustancia. Entonces se vuelven dependientes psicológicamente de la sustancia para disfrutar una fiesta, lo cual es muy triste. Las fiestas son maravillosas y bailar es increíble y no deberíamos necesitar una sustancia para bailar, sea la que sea. Así que si quieres dejar de consumir algo por tu salud, deja el alcohol, deja el humo y muy rápidamente vas a ver cambios en tu vida. Y haz un uso responsable de como adulto, lo que sea que decidas hacer. ¿Te gustó este video? Suscríbete al canal y continúa aprendiendo aquí o potencia tu creatividad con este curso en Platzi.